La última cadena nacional del presidente Javier Milei este domingo generó un fuerte debate al rating que obtuvo esa transmisión. ¿Se derrumbaron realmente los números de Milei? ¿La gente lo abandonó? ¿No lo quieren ver más, como sugirieron algunos medios y algunos periodistas? En Clarín vamos a analizar número por número para ver realmente cómo le fue a Milei. Los números del rating tenemos que analizarlo desde tres aspectos. Primero, el rating de los canales de aire. Segundo, el rating de los canales de noticia. Y tercero, lo que conocemos habitualmente como el streaming, que es la transmisión en YouTube, también de los canales de noticias como TN, La Nación y C5N. La principal caída del rating en la cadena nacional estuvo relacionada con los canales de aire y fue el dato que comenzó a circular en X enseguida que comenzó la transmisión del discurso. Lo que habitualmente eran 12, 14, 17 puntos de rating entre todos los canales de aire, de repente bajó a 10, a 7 y hasta 4 puntos, y eso generó una fuerte discusión en las redes cuando muchos medios y periodistas comenzaron a decir que nadie tenía ganas de ver a Javier Milei. Pero en paralelo, la cadena nacional también se transmitió en los canales de cable. Mantuvo el rating habitual que tienen los canales de cable los domingos a las 9 de la noche, porque hay que comparar siempre el mismo día y horario, en torno a los 16 puntos. Y en paralelo, donde mejor le fue al presidente es en los canales de streaming. Esto es, las señales de noticias, pero a través de los canales de YouTube. Ahí, La Nación Más, TN y C5N tuvieron un crecimiento de su audiencia de entre 40 y 120%. Haciendo un análisis un poco más fino, pero también tratando de llegar a alguna conclusión, podríamos decir que en el volumen total respecto a la anterior cadena del presidente de La Nación el 1 de marzo, hubo una caída fuerte del rating general que había sido de 50 puntos aquella vez y en este caso apenas superó los 20. Pero cuando desmenuzamos esos datos y vemos que la caída más importante se dio en los canales de aire, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Cómo lo podríamos resumir? Bueno, que el público común, lo que en algún momento le decíamos Doña Rosa, dejó de ver al presidente cuando vio que salía en canales de aire. Esta vez, a diferencia del 1 de marzo, no solo que no se sumó más gente, sino que del rating habitual, que como decíamos puede rondar los 15 puntos, bajó a 10 e incluso en algún momento a los 5 puntos. Pero en paralelo, en el segundo circuito, el de los canales de cable de noticias y el tercero, el del streaming de esos mismos canales de noticias, el presidente mantuvo su audiencia e incluso creció. ¿Por qué? Porque ahí el público está mucho más relacionado a lo que conocemos como el círculo rojo, políticos, empresarios, dirigentes, pero también la ciudadanía más informada, esa que participa de la discusión política en Twitter. Bueno, ese público se mantuvo y quiso ver al presidente. Entonces, podríamos decir que al presidente le fue regular, no tan mal como se difundió en un primer momento, pero claramente peor de la expectativa que se había generado cuando se anunció la cadena nacional. Recordemos, Susana Jiménez, por ejemplo, que se esperaba que tuviera un rating muy importante en su debut, canceló esa presentación. No hubo partidos de fútbol muy importantes que también suelen generar un rating muy fuerte, y el total de la cadena del presidente apenas estuvo, como decíamos, en un número regular. Y podemos sumar como análisis a 9 meses de la asunción de Milei, cómo está la imagen, cómo está la aprobación del presidente, cómo está la paciencia de la gente con este ajuste que nos afecta a todos. Bueno, el presidente estuvo mostrando alguna merma en sus números en los últimos meses, pero son leves y no son tan importantes relacionándolos, como decíamos recién, con el fuerte ajuste que está haciendo el gobierno. Milei sostiene un apoyo muy consolidado, muy fuerte, que parte de esos 30 puntos que sacó en las PASO, 30 puntos que repitió en la elección general, y luego sumó un público más blando que lo llevó al 56% en el balotaje.
Hoy Milei tiene un núcleo fuerte de apoyo en torno a los 40, 40 y pico de puntos y un núcleo fuerte de detractores un poco más bajo, diríamos que parte en cerca de 30. Y respecto a la paciencia, ahí también hay un valor agregado muy importante para Milei. Pese al ajuste, todavía hay gente que dice que espera que a este gobierno le vaya bien y hay un punto fundamental para Milei y es que todavía sostiene las expectativas en la gente.